Hola inversionistas, molestos por los recortes de tasa de referencia, ¿cierto? ¿Qué pensarían si les dijera que no es del todo malo y que el Banco de México no lo hace solamente porque sí, o para que ganemos menos con nuestras inversiones en renta fija? Suena descabellado, ¿cierto? Como por qué que me bajen el rendimiento de mi inversión podría ser bueno. Pues bien, para ello hay que recordar uno de los objetivos principales de los movimientos de las tasas de referencia: mantener a raya la inflación, o al menos dentro de los parámetros determinados por el Banco Central, no solamente en México, sino en cualquier país. Tener tasas de referencia elevadas no es para nada bueno, ya que significa que la inflación o incluso el tipo de cambio en países emergentes como en México están teniendo fuertes presiones a la alza, y subir la tasa de referencia es una de las medidas preventivas para contener, estabilizar y reducir estos factores antes de que una inflación alta o descontrolada se convierta en hiperinflación. Como verán, tener una tasa de referencia alta no es tan bueno que digamos, ya que si bien sí nos da mayores rendimientos, que no necesariamente se traduce en su totalidad en una ganancia en términos reales, significa que la inflación se está saliendo de los límites saludables entre comillas, además que significa un encarecimiento del dinero, por lo cual las empresas dejan básicamente de tomar dinero prestado para expandirse, y eso trae consigo una caída en el crecimiento económico de cualquier país, así como que empleos potenciales tiendan a no ser generados, o al menos no a la misma velocidad, y por consiguiente se traduce en un estancamiento o una contracción económica. Y eso nos lleva a analizar la realidad en México, y tal vez la misma realidad de muchos otros países. La baja en el precio de los combustibles y también la baja en el dinamismo de consumo han ayudado a que la inflación general se mantenga a la baja. Esto gracias a los no subyacentes, o a la inflación no subyacente, en especial por los hidrocarburos. Es por ello que Banxico, al igual que otros bancos centrales en otros países, en este momento toman políticas de dinero más flexibles, esto al abaratar el costo del dinero mismo. ¿Y cómo lo hace? Sencillo, reduciendo la tasa de referencia. Esto para dos cosas. Uno, que el consumo y por ende el dinamismo económico se restablezca un poco. Y dos, que se incremente la toma del dinero barato, barato entre comillas, para desarrollar negocios o ampliar los ya existentes. Esto en condiciones normales. Pero en una situación como la actual, podríamos agregar otro fin muy doloroso y que aún pudiendo ser contraproducente, es tal vez necesario, para obtener liquidez e intentar seguir operando. Y digo contraproducente ya que no sabemos qué pasará de aquí a 1, 2 o 3 años, y para ese entonces ya habrán agotado esta opción. Ahora, no veremos de golpe cambios sustanciales en el costo del dinero, hablando en específico de los créditos hipotecarios, préstamos personales, de tarjetas de crédito y demás tipos de créditos y préstamos. Estos se van a dar de manera paulatina, pero sí se van a dar. Para aquellos que buscan comprar casa por medio de un banco, porque Infonavit dudo mucho que vaya a bajar las tasas, estén atentos a las campañas de los bancos y obviamente también a las letras chiquitas de esas campañas. Y de preferencia no tomen dinero prestado en general a tasas variables, UDIs, veces salario mínimo, entre otros. Por más atractivos que se vean, en la medida de lo posible eviten ese tipo de financiamiento. Y obviamente si van a tomar una cantidad considerable de dinero prestado, háganlo si su fuente primaria de ingresos es estable. No digo segura porque si antes no había fuentes de ingresos segura, hoy en día menos. Donde sí veremos cambios significativos desde ya es en instrumentos de inversión de renta fija, principalmente deuda gubernamental, corporativa y bancaria. La de Sofipos no se ve tan afectada de momento, pero en algún punto también se ven forzados a bajar las tasas de interés después que ellos también tengan que bajar el costo de sus créditos. Esto principalmente para seguir siendo competitivos, entendiendo como costo del crédito la tasa de interés que le tenemos que pagar a ellos. ¿Y hay algo que podamos hacer al respecto? La verdad no mucho. Intentar amarrar buenos rendimientos para el corto plazo, un año aproximadamente, creo que sería lo más ideal, sin olvidar la importancia de la liquidez. ¿Por qué no más tiempo? Porque realmente no sabemos qué pasará incluso el día de mañana, y no podemos comprometer dinero en renta fija a plazos muy largos, ya que cuando la inflación repunte y el crecimiento económico ya no sea un problema, la tasa de referencia subirá nuevamente, y podríamos perder oportunidades en renta fija e incluso en renta variable para aquellos que ya invierten en bolsa. Y no, los préstamos, aun cuando sean baratos, no son una buena opción para financiar inversiones en bolsa. En una situación que no se vaya a una deflación o a una hiperinflación, estos vaivenes de la tasa de referencia son normales. Y si queremos seguir invirtiendo deberemos acostumbrarnos a estos ajustes y a muchos otros más, incluso fiscales si es que se llegaran a dar.
e intentar sacarles siempre el mayor provecho sin caer en la desesperación de querer tener siempre la respuesta correcta o alcanzar el máximo rendimiento, ya que si lo quieren hacer de esa forma podrían llegar a frustrarse o incluso sobreanalizar las cosas y ese no es el caso. Es por ello que siempre les he sugerido que determinen su rendimiento objetivo, en específico para renta fija. Así no van a estar abriendo un contrato diferente cada que vean una tasa más alta, porque créanme, si buscan seguir invirtiendo por mucho tiempo, en algún punto tener 10 cuentas abiertas, 15, 20 o más, se vuelve un problema de gestión. Y no digo esto para que sean conformistas o para que no busquen mejores opciones de inversión y se queden a expensas de lo que Banxico o cualquier otro banco central determine. Están en todo su derecho de buscar las opciones que consideren mejores como inversionistas que son, y estas deberán ir acorde a su estrategia de inversión, no a la de nadie más, ni siquiera la mía. Mis estrategias las publico no para que las repliquen al 100, sino para que les sirvan de guía y puedan determinar una para ustedes de acuerdo a sus posibilidades y necesidades, así como su perfil y horizonte de inversión. Pero ahora vayamos al lado opuesto. Esta situación de precios de hidrocarburos bajos y el bajo dinamismo económico no va a durar para siempre. Y cuando el precio de los combustibles suba otra vez y que el dinamismo económico haga ver el peso de un dólar relativamente caro con respecto al peso mexicano, al menos si lo comparamos a como estaba antes de que esta situación se complicara, la inflación tenderá a ir hacia arriba y lo normal sería que la tasa de referencia también. Lo único que espero es que para ese punto las cosas en términos de salud pública global ya estén mejor, ya que de no ser así, las decisiones de Banxico serán más difíciles de tomar para ellos y de aceptar para nosotros. ¿Y esto pasará? No lo sabemos. ¿Y qué podemos empezar a hacer? En primer lugar, determinar con absoluta honestidad nuestras necesidades y posibilidades. Estar al pendiente de noticias relevantes, principalmente de datos macroeconómicos, para ir previendo el rumbo que pudiera tomar el desarrollo económico en el corto plazo, que es el más fácil, entre comillas, de visualizar, buscando no caer en especulación, obviamente, aunque ya en este punto intentar prever una situación incluso en el corto plazo ya es especular. Y la única forma de evitar esto es como decía Warren Buffett en el libro Snowball o Bola de Nieve que me recomendó un suscriptor del canal hace poco, lo ideal es tener siempre datos, la mayor cantidad de datos posibles. Y aquí nada más agregaría, sin caer en la famosa parálisis del análisis. Si están molestos porque la tasa de referencia está bajando y por ende su rendimiento también, créanme que yo estaría más molesto si no hubiera bajado o si siguiera subiendo. Creo que los recortes, si bien han sido fuertes, también han sido sensatos y prudentes. Y la verdad prefiero eso a ver que la economía en México siga siendo azotada de tantos frentes. Al menos con una política monetaria más relajada, se ayuda aunque sea un poco más a la economía. Aunque impactos habrá, y de hecho ya los ha habido en ciertos sectores que desafortunadamente fueron los primeros en ser afectados y que muy posiblemente serán los últimos en recuperarse. ¿Será una solución definitiva al recorte de tasas? No, en lo absoluto no. Aún se deben hacer cosas a nivel macro y ya no solo del país, sino a nivel de la economía global. Entonces, en resumen, y centrándonos en el recorte de tasas, aspectos negativos, bajan los rendimientos de las inversiones en renta fija. Por lo anterior, fuga de capitales de inversiones en pesos y por consiguiente menor confianza en nuestra moneda, lo que lleva a tener presiones respecto a otras divisas más fuertes. Aspectos positivos, el costo del dinero es menor, permitiendo que empresas tomen prestado para expandirse en el mejor de los casos o al menos para mantenerse operando en el peor de los casos. Eso sí, a costa de asumir más deuda. Para aquellos que tienen deuda a tasa variable, esto les podría dar un respiro, y si pueden y me están escuchando en este momento, les sugiero buscar la forma de cambiar a tasa fija. Y si están buscando financiamiento para una casa o terreno, por ejemplo, y si su fuente primaria de ingresos no está tan en riesgo, tal vez cazar una buena tasa de interés sería posible en momentos como estos. No las veremos tan rápido como las caídas de los rendimientos en algunas inversiones, pero sí las habrá. Solo revisen bien su situación económica actual, y no por mucho abarcar, vayan a terminar perdiendo más. Del tema específico de comprar una casa son muchos aspectos que hay que considerar, y espero ya para el próximo año poder hablar del tema a fondo. Pero por ahora hay cosas más relevantes que tratar. Otro aspecto importante es que con retornos bajos se fomentará de forma general el consumo, y no tanto el ahorro. Esto para dar un poco más de dinamismo a la economía como ya les había comentado anteriormente, recordando que el gasto de una persona es el ingreso de otra. O al menos ese es uno de los objetivos en teoría, ya que con el tema de la contingencia, la incertidumbre económica, empleos que se están perdiendo, etc., las personas están dejando de consumir cosas que van más allá de lo primordial, y por ello podría no haber tanto consumo como el esperado.
Solo espero que no lleguemos a un escenario deflacionario, aunque la verdad es más probable que la inflación repunte, principalmente por el dólar y por una eventual alza en los precios de los combustibles. Y ahí también el Banco de México tendrá que intervenir para que la inflación no se dispare más allá de los parámetros establecidos o a niveles poco saludables, por así decirlo. Por cierto, ya les dije, pero se lo recuerdo, tomar dinero prestado para invertir en bolsa no es lo más conveniente. Así que si lo estaban pensando, la respuesta es no. Y ahora lo más importante. Hace algunos días por mensaje de Facebook me preguntaban por el ETF Dollar Track y la persona mencionó en un punto la siguiente frase: si baja el dólar, me va a dar gusto por el país, aunque yo tenga que asumir pérdidas. Y yo también opino lo mismo en ese aspecto y en cuanto a la tasa de referencia y los rendimientos de la renta fija. Nosotros como inversionistas sabemos, y algunos ya lo están aprendiendo, cómo mover nuestro dinero de una u otra forma. Hay opciones, hay estrategias, así que una tasa baja o un recorte de tasas no nos va a frenar. Pero aquellas personas que tal vez no invierten y que probablemente ni siquiera ahorran por diversos motivos y que su fuente de ingresos pende de un hilo porque su negocio no tiene liquidez o porque la empresa para la cual trabajan no puede asumir deuda cara para seguir operando, un recorte de tasas podría evitar que se pierdan esas fuentes de empleo. Y solamente podría, porque no es una certeza que así será. Es casi un hecho que pequeños negocios locales se perderán desafortunadamente. Así que en lo personal, prefiero tener que buscar otras opciones de inversión, aunque no por ello me voy a poner a abrir contratos a diestra y siniestra a más no poder, pero creo que nosotros debemos preferir tener que buscar alternativas en lugar de que empleos o negocios se pierdan, y eso traiga consigo un mayor grado de desempleo y con ello pobreza, pobreza extrema, o que incluso la clase media, a la cual creo que la mayoría de nosotros pertenecemos, se vea diezmada. La tasa de referencia, mientras la inflación no sea un problema, seguirá bajando, y no podremos hacer mucho para cambiar eso de forma directa. Lo más que podemos hacer en este momento es intentar amarrar buenas tasas que nos den un rendimiento real por arriba de la inflación, ya considerando impuestos. Esto respecto a renta fija. En cuanto a los CETES, ya estoy trabajando en ello, ya que estamos llegando a un punto de inflexión importante. Y ya para finalizar, les dejo una frase para reflexionar en escenarios económicos en general, tanto buenos como no tan buenos, y también cuando haya recortes de tasas o subida de tasas. Movimientos que por supuesto les voy a seguir recordando por Facebook para que estén atentos. La frase dice así: siempre hay que buscar sacar lo mejor de cualquier situación, tanto de escenarios de prosperidad como de escenarios de adversidad. Recuerden que cualquier duda que tengan me pueden contactar por cualquiera de los medios disponibles. No se vayan sin antes suscribirse y dar clic en la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que subo al canal. Tampoco olviden dar like y compartir a este video para poder llegar a más personas a quienes esta información les pueda ser de interés o utilidad. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Hasta luego.